Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. He oído hablar de ese incidente. En su momento causó una gran conmoción en todo el círculo de seguridad pública en Japón, comentó Himeno con un suspiro. Que incluso el más mínimo atisbo de emoción negativa se amplifique hasta el punto de perder el control. Supongo que eso es exactamente lo que cabría esperar del demonio de la ira. Ayakawa Aki permaneció en silencio, pero después de escuchar las descripciones tanto del demonio del futuro como del demonio de la ira, se sintió aún más convencido de que el demonio zorro era la mejor elección. En la historia original, el contrato de Aki con el demonio del futuro tuvo un costo casi nulo, pero con la transmigración de Otonashi Chiya, estaba decidido a cambiar el destino de Aki. Firmar un contrato con el demonio del futuro ahora no sería rentable. El precio probablemente sería tan severo como lo fue para aquellos dos cazadores anteriores. Además, el poder del demonio del futuro era puramente de apoyo. Aparte de poder ver unos segundos en el futuro, no proporcionaba ninguna capacidad real de combate, lo que hacía que las propias habilidades físicas del contratista fueran primordiales. Las artes marciales y la experiencia de combate actuales de Aki eran muy inferiores a su nivel en la línea argumental principal original, donde tenía 3 años más de experiencia y era discípulo de Kishibe. Por lo tanto, el poder del demonio del futuro resultaría demasiado redundante para el Aki actual. Lo entiendo. Pero aún así, déjame ir a conocer al demonio de la ira, dijo Chiya, absorto en sus pensamientos. Aparte del demonio de la ira, no había otros demonios en la seguridad pública de Kioto que despertaran su interés. Necesitaba conocerla en persona para comprender la situación específica. Sígueme entonces, dijo Fuji Atsuko, guiándolos. Pronto llegaron a la puerta de la sala donde el demonio de la ira estaba confinado. Atsuko abrió la puerta y los 4 entraron juntos. Como Atsuko no había mencionado que el demonio de la ira era de tipo humanoide, Chiya se quedó ligeramente desconcertado cuando la vio. El demonio de la ira poseía rasgos exquisitos y llevaba un largo vestido dorado. Era alta y tenía una presencia imponente. Su cabello rojo sangre caía en cascada, y sus pupilas eran tan hermosas como rubíes perfectos. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un trono color sangre, con los pies descalzos tan blancos como jade lechoso, irradiando de forma natural el aura de una reina. No esperaba que fuera un demonio humanoide, murmuró Chiya, algo sorprendido. Demonio de la ira, alguien quiere hablar contigo sobre un contrato, anunció Atsuko. Sin embargo, el demonio de la ira ignoró por completo a Atsuko. Toda su atención estaba fija en los ojos de Otonashi Chiya. Esos ojos cuánta ira extrema contienen. Exclamó el demonio de la ira con asombro. Dado que despertar el Sharingan requiere cierto grado de estímulo, y evolucionar desde un solo tomoe implica experimentar emociones negativas extremas, normalmente surge al presenciar la muerte de un ser querido, lo que genera una intensa ira y odio. El Mangekyou Sharingan, Kamui, no es diferente. Por consiguiente, el demonio de la ira, extremadamente sensible a la rabia, quedó instantáneamente cautivado por los ojos de Chiya. La razón clave de su sorpresa era que este humano poseía unos ojos llenos de una ira absoluta, y aún así su mente no había sido consumida por ella. Esto trastocaba por completo su percepción de la humanidad. Según su entendimiento, los humanos eran criaturas que perdían toda razón una vez que su ira alcanzaba el máximo, un rasgo que ella despreciaba. En realidad, estos Mangekyou Sharingan no habían sido despertados por el propio Chiya, así que la ira que contenían no tenía nada que ver con él. Naturalmente, permanecía completamente una afectez. ¿Hablas de mis ojos? Chiya no reaccionó de inmediato. Tras un momento, comprendió por qué el demonio de la ira estaba teniendo una reacción tan intensa. Probablemente estaba relacionado con los mecanismos del Sharingan. ¿Cómo? ¿Cómo puedes mantener la cordura? Claramente estás enfurecido hasta el límite absoluto. El demonio de la ira estaba obsesionado con aquel descubrimiento. En un abrir y cerrar de ojos, apareció justo delante de Otonashi Chiya, mirándolo fijamente a los ojos a una distancia mínima. Himeno, Aki y Fuji Atsuko se sobresaltaron ante ese movimiento repentino. Instintivamente se tensaron y adoptaron posturas defensivas. ¿Qué crees que estás haciendo?, advirtió Himeno con voz cortante. Solo Chiya permaneció imperturbable. Había seguido claramente el movimiento del demonio de la ira y no percibía ninguna mala intención por su parte. El demonio de la ira ignoró por completo a Himeno. En sus ojos era como si solo existiera Chiya. Me preguntas por qué, pero yo tampoco lo sé. Chiya no podía darle una respuesta. No podía revelar la verdad, ya que jamás divulgaría nada relacionado con su sistema al mundo exterior.
Sin embargo, al demonio de la ira no le importaba la razón. Solo sabía que la cordura de este joven humano era inmune a la influencia de la rabia, y eso era todo lo que le importaba. Haré un contrato contigo. Mi condición es que te seguiré en todo momento, en esta forma. En cuanto terminó de hablar, el trono detrás de ella se transformó en un rayo de luz sanguinolenta y se fusionó con su cuerpo. Al mismo tiempo, su figura comenzó a cambiar, transformándose en una espada larga de doble filo, dorada y roja. El trono actuó como una vaina, y la hoja se enfundó dentro de ella. Por ahora, podía llamarse la hoja de la ira. Déjame residir en la palma de tu mano derecha. Podrás invocar mi poder cuando quieras, dijo la hoja de la ira. Quería perseguir, a través de este joven humano, el sueño que había deseado durante tanto tiempo. Está bien, respondió Chilla. No tenía motivos para negarse. Había descubierto que su Mangekyou Sharingan podía, en realidad, absorber emociones negativas. Cuando el demonio de la ira se transformó hacía un momento, emitió un rastro de rabia. Él lo intentó, y sus ojos lo absorbieron al instante. Sin embargo, eso también consumía su poder ocular y su fuerza vital. En conjunto, el poder del demonio de la ira suponía sin duda un enorme aumento de su fuerza. Además, no tenía que preocuparse de que su cordura se viera comprometida. La única desventaja era una mayor carga y dependencia de su atributo de vitalidad. Pero, mirándolo desde cualquier perspectiva, aquello era muy superior a depender de una katana común. Justamente necesitaba con urgencia un arma adecuada. El contrato queda establecido. Con esas palabras, la hoja de la ira se encogió y voló hacia la palma de la mano derecha de Chilla. Un pequeño sello rojo sangre con forma de espada apareció en su palma. Fuji Yatsuko, que estaba justo a su lado, lo encontró completamente inconcebible. La persona anterior, y la única antes de ahora en haber hecho un contrato con el demonio de la ira, solo había obtenido una fracción de su poder. En cambio, Otonashi Chilla se había llevado el cuerpo físico completo del demonio. Más importante aún, esa persona anterior había perdido la cordura tras usar solo unas pocas veces una fracción de su poder. ¿Podría este chico realmente manejar el poder completo del cuerpo original sin que algo saliera mal? Aki sentía una admiración sincera por Chilla. El demonio de la ira parecía aterradoramente fuerte a primera vista, y aún así Chilla prácticamente se había adueñado de todo su ser. Sin embargo, seguía preocupado por si la mente de Chilla se vería afectada. Esperaba que no se repitiera la tragedia que había sufrido el contratista anterior. Himeno, por su parte, comentó maravillada. Como era de esperar de Otonashi-kun. Eres increíble, literalmente acabas de secuestrar el cuerpo entero de la chica demonio. Himeno-senpai, por favor deja de decir cosas que se pueden malinterpretar tan fácilmente. ¿Vas a meter en problemas a Otonashi?, le recordó a Yakawa Aki. Himeno soltó una carcajada. ¿Por qué tan serio? Pero Aki-kun, realmente te preocupas por Otonashi-kun, ¿verdad? Estoy empezando a ponerme celosa. A pesar de sus palabras, sonreía de oreja a oreja. No parecía celosa en absoluto. Aki frunció el ceño. Poco a poco se iba acostumbrando a la personalidad de Himeno-senpai, así que decidió guardar silencio. Pero hablando en serio, Otonashi-kun, deberías tener cuidado. El poder del demonio de la ira es una espada de doble filo aterradora. Añadió Himeno, adoptando de repente una expresión inusualmente seria. En términos de poder bruto y utilidad, no había mejor opción dentro de toda la seguridad pública de Kioto que el demonio de la ira, pero tampoco existía un precio más peligroso. Era una auténtica espada de doble filo. Un solo error podía conducir a la perdición absoluta. Lo sé. Lo tengo bajo control, respondió Otonashi Chilla, asintiendo ligeramente y sin dar más explicaciones. El demonio de la ira que residía en la palma de su mano también permaneció en silencio. Para ella, nadie importaba salvo Otonashi Chilla. Ya que ambos terminaron sus contratos, es hora de volver, dijo Himeno. Entonces vamos, añadió Fuji Yatsuko mientras los guiaba de regreso al ascensor que llevaba al aparcamiento, preparándose para conducirlos hasta la estación de Kioto. Aunque Chilla se llevaba consigo el cuerpo físico del demonio de la ira, la seguridad pública de Kioto no lo prohibió. Mientras el contrato permaneciera activo, el demonio no podría descontrolarse, y si algo salía mal, toda la responsabilidad recaería completamente sobre él. De regreso en la seguridad pública de Tokio, los altos mandos ya habían finalizado las asignaciones de trabajo para Chilla y Aki. Está decidido. Aki-kun, has sido asignado a la División Especial 3, la misma que yo. Desde hoy serás mi compañero. Yo me encargaré de guiarte durante tu período de prácticas de 3 meses, le explicó Himeno primero. Los examinadores te dieron una buena evaluación.
Te consideran uno de los reclutas más destacados del último año. Normalmente, superar la dificultad mínima solo otorga un rango C. Ayakawa Aki asintió sin objeciones. Aunque antes había querido hacer equipo con Otonashi Chiya, no era una persona irrazonable. Con la evaluación de rango S de Chiya, estaba claro que sus caminos ya no seguirían el mismo rumbo. Aki-kun, sube al segundo piso y recoge tus credenciales de trabajo. Entendido. Mientras Aki subía las escaleras, Himeno se giró hacia Chiya. Otonashi-kun, tu situación es un poco especial. Los altos mandos quieren reunirse contigo en persona. No hay problema, respondió Chiya con calma. Reunirse con la cúpula de la seguridad pública de Tokio le permitiría comprobar algo importante. Si Makima, el demonio del control, ya había llegado o no al mundo humano. Guiado por Himeno, Otonashi Chiya llegó a una puerta de oficina en el cuarto piso. Himeno se marchó para reunirse con Aki abajo, mientras Chiya llamó suavemente a la puerta y se presentó. Soy Otonashi Chiya. Adelante. Desde el interior se escuchó la voz de un hombre de mediana edad. La puerta no estaba cerrada con llave. Al entrar, Chiya vio a un hombre con uniforme de seguridad pública sentado detrás de un escritorio. El rostro del hombre tenía arrugas marcadas, pero su expresión no era tan severa como Chiya había imaginado. Al contrario, parecía bastante amable. Empecemos con una presentación. Mi nombre es Yoshimura Taki, director de la seguridad pública de Tokio, dijo el hombre. Director Yoshimura, respondió Chiya con respeto. Por dentro, comenzó a analizar la situación. Si este hombre era quien dirigía la seguridad pública de Tokio, significaba casi con seguridad que Makima aún no había descendido al mundo humano. De lo contrario, su autoridad habría sido completamente absorbida. En la historia original, la alta cúpula de Tokio estaba prácticamente dominada solo por ella. Otonashi Chiya, he revisado toda tu información. También recibimos noticias hoy desde la seguridad pública de Kioto. Escuché que te llevaste el cuerpo físico del demonio de la ira, preguntó Yoshimura. Sí, asintió Chiya con sinceridad. Debes haber oído hablar de la tragedia causada anteriormente por el poder del demonio de la ira. Ten cuidado de no depender demasiado de esa fuerza para evitar repetir la historia, advirtió Yoshimura con tono tranquilo. Lo tendré presente, respondió Chiya con modestia, sin añadir más explicaciones. Bien. Ahora, sobre tu asignación. Tras deliberarlo con el alto mando, incluido yo mismo, hemos decidido nombrarte subcapitán de la División Especial 1, dijo Yoshimura. El director continuó. El capitán de la División Especial 1 es Kishibe. Salvo en misiones de máxima prioridad, rara vez se despliega en persona. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo serás tú quien lidere la división. La cúpula había elegido esa división específicamente por su naturaleza especial. Aunque oficialmente Chiya sería subcapitán, en la práctica desempeñaría funciones de capitán. La intención era acelerar su crecimiento mientras Kishibe podía ofrecer guía cuando fuera necesario. Al principio alguien había propuesto que Kishibe entrenara personalmente a Chiya, pero la idea fue descartada rápidamente. Como novato rango S, era probable que Chiya tuviera cierto orgullo y no aceptara bien un entrenamiento forzado. Además, tampoco era un recluta carente de fuerza o experiencia. Entendido, respondió Otonashi Chiya. Mientras pudiera cazar demonios poderosos, no le importaba demasiado en qué equipo estuviera. Aún queda el tema de tu compañero. Aparte de Kishibe, no parece haber nadie adecuado para ti, Yoshimura dudó un momento. Aunque Chiya seguía siendo técnicamente un recién llegado, no podían emparejarlo simplemente con otro novato. Sin embargo, todos los veteranos fuertes ya tenían compañero, y asignarle a alguien débil no serviría de nada. Solo quedaba Kishibe, pero él era un caso especial. La verdad era que el prestigio de Yoshimura dentro de la seguridad pública de Tokio no era necesariamente superior al de Kishibe. Simplemente, Kishibe evitaba la política interna y hacía las cosas a su manera. No importa. Por el momento puedo patrullar solo, dijo Otonashi Chiya con calma. Muy bien. Cuando aparezca un candidato adecuado, consultaré contigo antes de decidir, respondió Yoshimura. Eso es todo por ahora. Hoy puedes ir a presentarte con tus compañeros de la División Especial 1. Entendido. Cuando Chiya salió de la oficina de Yoshimura, una idea empezó a tomar forma en su mente. Ahora que era casi seguro que Makima aún no había llegado a la Tierra, decidió tomar la iniciativa. Si no sabía cuándo ni dónde descendería, lo mejor sería actuar primero. Ir al infierno. De ese modo evitaría que esos viejos bastardos del gabinete la encontraran antes que él. Y en cuanto a cómo llegar al infierno ya sabía exactamente el método.
Básicamente, solo existía una manera para que un humano viajara al infierno, al menos, la única que Otonashi Chiya conocía. Firmar un contrato con el demonio del infierno y hacer que éste lo transportara allí. También sabía perfectamente quiénes tenían contratos con ese demonio. Uno era Kishibe, y otra era la cazadora de recompensas alemana conocida como Santa Claus, o más bien, la hermosa maestra. Sin embargo, el precio del contrato con el demonio del infierno era brutal. Normalmente exigía el sacrificio de 3 o 4 vidas humanas. Para Chiya, el mayor obstáculo seguía siendo su propia fuerza. El infierno era el lugar de origen y cuartel general de todos los demonios. Incluso los miedos primordiales residían allí. El requisito mínimo para ir era tener suficiente poder para sobrevivir, o de lo contrario moriría antes siquiera de encontrar a Makima. Con mi nivel actual, aún estoy muy lejos de poder moverme por el infierno. Primero debo desarrollarme dentro de la seguridad pública de Tokio. Cuando llegue el momento decidiré si pedir ayuda a Kishibe o a la maestra, pensó. A menos que pudiera construir una relación sólida con Kishibe, sentía que acudir a la maestra podría ser más fiable. Después de todo, como cazadora de recompensas, aceptaría cualquier encargo mientras el pago fuera adecuado. En la historia original incluso aceptó un contrato para matar a Makima. Comparado con eso, pedir que enviara a alguien al infierno sería casi un favor menor. La obsesión de Chiya con Makima era profunda. Ella había causado demasiadas tragedias en la historia original, tragedias que podrían haberse evitado, incluida la suya propia. Podría haber sido alguien como Nayuta desde el principio, pero en cambio terminó convertida en un plato de cerdo al jengibre. Después, Otonashi Chiya fue al segundo piso para recoger sus credenciales de trabajo. En la identificación se leía claramente su cargo: subcapitán de la División Especial 1. Allí se encontró por casualidad con Himeno y Ayakawa Aki. Otonashi-kun. ¿Qué tal fue? Ya terminaste de hablar con el señor Yoshimura, ¿verdad? Preguntó Himeno con curiosidad. Sí. Solo hablamos sobre asignaciones de trabajo, nada más, respondió Chiya. Himeno se giró enseguida hacia Aki. ¿Ves, Aki-kun? Te lo dije, ¿no? El señor Yoshimura es muy fácil de tratar. Seguro que no iba a ponerle las cosas difíciles a Otonashi-kun. Respondió Aki brevemente, dándose cuenta de que había estado pensando demasiado. Himeno observó la credencial de Chiya y levantó el pulgar con entusiasmo. Entonces Otonashi-kun es ahora el subcapitán de la División Especial 1. Impresionante. Últimamente casi no hay diferencia entre el subcapitán y el capitán de esa división. Parece que los altos mandos ya te eligieron como sucesor del capitán Kishibe. El puesto de subcapitán de la División Especial 1 era único. En términos de estatus, incluso estaba ligeramente por encima del de los capitanes de otras divisiones. Antes de Chiya, ese asiento había permanecido vacío porque estaba reservado específicamente para el heredero de Kishibe. ¿Sucesor? Preguntó Chiya, sin poder evitarlo. Así es. Pero no te preocupes, no significa que tengas que convertirte en discípulo del capitán Kishibe, explicó Himeno. Solo significa que, eventualmente, tomarás su puesto. Y ese puesto naturalmente, es el título del cazador de demonios más fuerte de Japón. En la historia original, Kishibe afirmaba ser el cazador de demonios más fuerte. Si no se contaban otras especies, esa afirmación tenía un pequeño toque de exageración, ya que muchos demonios, fiends y humanos arma también participaban en ese mundo. Pero si se limitaba únicamente a los humanos, el título era incuestionable. Al menos dentro de Japón, nadie lo discutía. Incluso el prometedor chico pulpo, Yoshida Hirofumi, aún no había alcanzado su mejor etapa. En cuanto a Chiya, el título de el más fuerte no le interesaba demasiado. Ya veo, asintió ligeramente Otonashi Chiya. Entonces hoy patrullaremos juntos. Da la casualidad de que a los tres nos asignaron el mismo distrito, dijo Himeno. Por cierto, si quieres conocer a tus compañeros, puedes ir al centro de entrenamiento correspondiente después del trabajo. La mayoría tiene la costumbre de practicar artes marciales allí después de su turno. Cada división especial de la seguridad pública de Tokio tenía su propio centro de entrenamiento ubicado en distintas zonas. No todos estaban cerca de la sede principal. Los cazadores solían pasar el tiempo entrenando en esos lugares o patrullando las calles, y en realidad no permanecían mucho dentro del edificio central. Poco después, Chiya salió a patrullar junto a Aki y Himeno. Patrullar era bastante tedioso. A menos que apareciera un demonio cerca y ningún cazador civil lo hubiera detectado primero, básicamente consistía en caminar sin rumbo por las calles. Tu nombre es Otonashi Chiya, ¿verdad?
Mientras Chilla caminaba aburrido durante la patrulla, una voz resonó de repente en su oído. Era el demonio de la ira. Ni Ayakawa Aki ni Himeno parecieron escuchar nada. Al parecer, él y el demonio podían comunicarse mentalmente, sin que ningún tercero pudiera oír su conversación. Tu nombre es Otonashi Chilla, ¿verdad? Sí. ¿Pasa algo? Preguntó Chilla con curiosidad. Era la primera vez que el demonio de la ira hablaba desde que había comenzado a residir en la palma de su mano derecha. No lo entiendo. Apenas puedo sentir ira dentro de ti, y sin embargo tus ojos son la personificación de una furia absoluta. Desde que tomó posesión de Chilla, el demonio lo había estado observando sin conseguir resolver esa contradicción. No sé cómo responderte. Supongo que simplemente así son las cosas, contestó Chilla, manteniendo firmemente la verdad en secreto. Al no obtener una respuesta clara, el demonio de la ira desvió un poco su atención del propio Chilla. Llevaba muchos años bajo custodia de la seguridad pública de Kioto, y muy pocos cazadores habían firmado contratos con ella. Hacía tiempo que no veía de cerca la sociedad humana. Parecía algo más avanzada que la última vez que la había contemplado. La sociedad humana ha progresado. Lógicamente, la vida debería ser mejor, pero la ira que emana de las personas a nuestro alrededor no ha cambiado en absoluto respecto a lo que vi hace años, dijo el demonio con un tono casi melancólico. Si todos pudieran reprimir su rabia como tú, el mundo sería más feliz y más seguro. Al escuchar esas palabras, Chilla tuvo una repentina realización. ¿Podría ser que el sueño del demonio de la ira fuera tan paradójico como el del demonio del control? Al escuchar las palabras del demonio de la ira, Chilla se dio cuenta de algo de repente. ¿Podría ser que el sueño del demonio de la ira fuera tan paradójico como el del demonio del control? El demonio del control, que simbolizaba el control, soñaba con tener una familia de iguales. Y el demonio de la ira, que simbolizaba la ira, soñaba con un mundo donde nadie sintiera ira. Eres el demonio de la ira, y aún así no quieres que los humanos sientan enojo, no pudo evitar preguntar Chilla. En esencia, sí. Si la ira no existiera desde el principio, sería lo mejor, respondió el demonio de la ira con franqueza. Pero si ese fuera el caso, tú desaparecerías. Precisamente porque los humanos poseen la emoción de la ira es que tú, el demonio de la ira, naciste. ¿De verdad estás bien con eso? Preguntó Chilla, con un tono incisivo. Aunque desaparezca, no importa. El demonio de la ira dudó solo un instante antes de responder. Está bien. Tu determinación es admirable, pero tu sueño es poco realista, dijo Chilla con franqueza. El demonio de la ira guardó silencio, sabiendo en el fondo que tenía razón. En realidad, aunque su sueño era extremadamente poco práctico, Chilla conocía una forma viable de hacerlo realidad. Simplemente hacer que Pochita se comiera al demonio de la ira. Pochita era el demonio de la motosierra. Cualquier demonio que él devorara sería olvidado por la humanidad. El demonio de la ira desaparecería por completo, y hasta el propio concepto de ira o enojo sería borrado de la existencia. La propia Makima había mencionado que los humanos alguna vez tuvieron un sexto sentido, pero el demonio del sexto sentido fue devorado por el demonio de la motosierra y dejó de existir. Otros conceptos, como el SIDA y los 4 posibles finales de la vida además de la muerte, también habían desaparecido de la misma manera. Sin embargo, Chilla no tenía la menor intención de ayudar al demonio de la ira a cumplir ese sueño. Perder la emoción del enojo no sería algo bueno para la humanidad. Las consecuencias eran inimaginables, y él no quería cargar con esa responsabilidad. Desde un punto de vista personal, tampoco deseaba perder su propia capacidad de enfadarse. Además, Pochita tendría que estar dispuesto, y en la historia original, Pochita se había mostrado extremadamente reacio a comerse a Makima. Chilla continuó la conversación mental. Además, no creo que perder la ira hiciera a la gente más feliz. La ira, igual que tu poder, es una espada de doble filo. Tiene ventajas y también desventajas. Ese chico humano que está a tu lado, replicó el demonio de la ira. Puedo sentir su rabia y su odio hacia el demonio pistola. Son tan intensos que casi lo están cegando. Pero esa también es su principal motivación ahora mismo, respondió Chilla. Lo que lo hace sufrir es el demonio pistola, no la emoción de la ira en sí. Además, Chilla ya tenía otras formas de ayudar a Aki a tener una vida mejor. No había necesidad de despojarlo de sus emociones. El demonio de la ira no logró aceptar la perspectiva de Chilla, así que simplemente guardó silencio. Ahora que estás conmigo, poco a poco te mostraré el valor de tu propia existencia, añadió Chilla. No había esperado que el demonio de la ira fuese alguien tan conflictuado con su propia naturaleza. ¿El valor de mi existencia?
Aunque no dijo nada, aquellas palabras conmovieron al demonio de la ira, que cayó en una profunda reflexión. A su lado, Aki y Jimeno no tenían la menor idea de que Chilla y el demonio habían estado debatiendo durante tanto tiempo en privado. Después del almuerzo y un descanso a mediodía, el grupo patrulló hasta las 5 p.m. Al terminar su jornada, Chilla regresó a casa. Cuando tocó el timbre, Denji abrió la puerta con un delantal puesto. «Denji, ¿tú estás?», preguntó Chilla, sorprendido. «Quería intentar preparar la cena por una vez», explicó ella con algo de timidez. «Entonces seré tu catador oficial», respondió Chilla de inmediato. Denji sonrió radiante de felicidad. Chilla pronto descubrió que no solo Denji estaba cocinando, Pochita también estaba ayudando en la cocina. Sintió curiosidad por ver qué podían preparar los dos juntos. Después de unos 10 minutos de actividad frenética, regresaron con 2 grandes recipientes. Curry y sopa de miso, clásicos de cualquier hogar japonés. Como transmigrado, la cocina de Chilla era mayormente de estilo chino, lo que lo hacía verse bastante poco japonés frente a los fogones. Denji sirvió arroz y sopa para Chilla, formando un cuenco de curry sobre arroz. Lo observaba con ojos llenos de expectación, lo que hizo que Chilla sintiera una presión extraña. Tomó un bocado. Si era completamente honesto, no estaba especialmente delicioso. Pero estaba lleno del esfuerzo y el cariño de Denji. En ese momento, el sabor dejó de ser lo importante. Denji ni siquiera había tocado su propio plato. Solo miraba fijamente a Chilla Nii-chan, esperando su reacción. «Me gusta mucho», dijo Chilla. Evitó juzgar el sabor directamente. Era una respuesta sincera y, al mismo tiempo, evitaba que Denji se sintiera desanimada. «Lo aprendí viendo la televisión», dijo ella, radiante. «Si te gusta, Chilla Nii-chan, aprenderé más platos nuevos». «Eso me gustaría», respondió Chilla con naturalidad. Era bueno que Denji tuviera algo que le entusiasmara. Después de cenar y descansar un poco, Chilla se preparó para salir hacia la base de entrenamiento de la División Especial 1. Ahora que era el vicecapitán, sería inapropiado no presentarse formalmente ante el equipo. La base no estaba lejos de la sede central. Un viaje de unos 10 minutos en taxi fue suficiente para llegar. A diferencia de las divisiones especiales antidemonios de la historia original, formadas en gran parte por no humanos y peones de Makima, las divisiones especiales normales eran bastante grandes. Solo la División 1 contaba con decenas de miembros, y el complejo de entrenamiento era amplio, incluso equipado con una pista profesional de 400 metros. Un joven estaba fumando fuera de la entrada. Al ver acercarse a un rostro desconocido, habló. «Disculpa, esta es la base de entrenamiento de la División Especial 1. ¿Podrías mostrar alguna identificación?» Aunque alguien lleve uniforme, los extraños no pueden entrar así como así, ya que los trajes son fáciles de falsificar. «Soy Otonashi Chilla, vicecapitán de la División Especial 1. «Encantado de conocerte», dijo Chilla, mostrando sus credenciales con una sonrisa. «Ah. Mis disculpas. Vicecapitán Otonashi, lo siento muchísimo». El joven palideció y se inclinó profundamente, casi llegando a hacer un dojeza. Dada la estricta jerarquía en Japón, aquella reacción era dramática, pero no poco común. «No pasa nada. Después de todo, es la primera vez que nos vemos», respondió Chilla amablemente. Al ver que el nuevo vicecapitán era tan accesible, el joven soltó un suspiro de alivio. Apagó rápidamente el cigarrillo, se arregló el uniforme y comenzó a guiarlo. «Todos. El vicecapitán Otonashi está aquí». Todos en la División Especial 1 habían recibido el aviso ese día. El novato de rango S, Otonashi Chilla, sería su nuevo vicecapitán. Como aún no lo conocían, todos sentían una enorme curiosidad por este recién llegado, apenas la segunda persona en la historia en obtener una calificación de rango S. Por supuesto, solo mantenían la palabra novato en sus pensamientos. Ninguno se atrevería a llamarlo así frente a él. En el momento en que escucharon que el vicecapitán Otonashi había llegado, detuvieron inmediatamente su entrenamiento. Cuando Chilla entró, fue recibido por las miradas de un grupo de cazadores vestidos con ropa deportiva de entrenamiento. «¡Wow! El vicecapitán Otonashi es realmente guapo», susurraron algunas chicas con admiración en cuanto lo vieron. «Tengo que decir que esos ojos se ven increíblemente geniales. Ojalá yo tuviera unos así». «Oye, ¿no estás ya en la universidad? ¿Todavía no superas esa fase Chunibyo?» Aunque la jerarquía era estricta, el ambiente en seguridad pública de Tokio era relativamente relajado. Mientras se mostrara el debido respeto, se toleraban las bromas ligeras. Aún así, todavía había personas más conservadoras, como el joven de antes, que les recordó con severidad.
Compórtense. No le den al vicecapitán Otonashi una mala primera impresión. Chilla observó rápidamente la sala. La mayoría de los presentes eran adultos, pero casi todos bastante jóvenes. Después de todo, los cazadores de demonios de seguridad pública no solían tener vidas largas. O morían repentinamente en el cumplimiento del deber o se retiraban temprano. Continúen con su entrenamiento, no se preocupen por mí. Oh, si alguien quiere, puede entrenar conmigo, anunció Chilla al grupo. ¿En serio? ¿Podemos entrenar contigo? Déjame ir primero. Dijo un joven robusto de cabello azul, ansioso por poner a prueba su habilidad. Una oportunidad para intercambiar golpes con un vicecapitán era algo raro. En el futuro, ocasiones así probablemente no existirían. Por ejemplo, el capitán Kishibe casi nunca aparecía, y solo unos pocos novatos con gran potencial recibían entrenamiento especial de su parte. Los demás perdieron todo interés en sus propios ejercicios. Todos querían presenciar de primera mano la fuerza del vicecapitán. Era una leyenda viviente de rango S en formación. Se habían perdido los días de novato del capitán Kishibe hacía décadas, y no pensaban dejar pasar esta oportunidad. Da todo lo que tengas, dijo Chilla como recordatorio amistoso. Sí, señor. Asintió el joven, adoptando una expresión completamente seria. Cuando los cazadores de seguridad pública entrenaban en la base, solo usaban artes marciales. No se permitían armas ni poderes demoníacos. El joven de cabello azul tomó una postura de combate e inició el ataque. Sin embargo, Chilla veía todos sus movimientos con claridad. Se concentró únicamente en esquivar sin contraatacar. Llamarlo contenerse sería quedarse corto. Prácticamente le estaba dando una oportunidad gratis. A pesar de esforzarse al máximo, el joven de cabello azul no logró tocarlo ni una sola vez. Después de perseguir a Chilla durante un buen rato, fue el propio atacante quien estuvo al borde del colapso por el agotamiento. En una pelea, fallar un golpe consume mucha más energía que acertarlo. Incluso los luchadores profesionales evitan lanzar golpes salvajes sin control. Pelear así agota la resistencia en apenas un par de asaltos. Ya basta. Me rindo. Esto es imposible. El espíritu del joven de cabello azul se quebró por completo. Cada puñetazo, cada patada, incluso los golpes bajos destinados a tomar a Chilla por sorpresa, nada funcionaba. No podía ni siquiera rozar un solo cabello del vicecapitán. Los espectadores estaban atónitos. Aquel joven de cabello azul no era débil dentro de la División 1, y aún así no logró tocarlo ni una sola vez. Además, el vicecapitán Otonashi seguía viéndose completamente relajado. Después de esquivar durante tanto tiempo, ni siquiera respiraba con dificultad. Su resistencia era monstruosa. Entonces todos lo entendieron de golpe. Finalmente comprendieron cómo había obtenido un rango S. ¿Alguien más quiere entrenar conmigo? Otonashi Chilla se dirigió al resto. Ya había decidido utilizar esto como una manera de conocer mejor a los miembros de su equipo. La mayoría no quería salir solo para ser humillada, pero en ese momento una chica con coleta dio un paso al frente por iniciativa propia, con un destello de espíritu combativo en los ojos. Vicecapitán, yo entrenaré con usted. Entonces ven. Chilla siguió con su rutina habitual. Evasión total y 0 contraataques. Los ataques de la chica de coleta parecían bastante feroces, pero no pudo acertarle ni un solo golpe. Era exactamente lo que todos esperaban. El vicecapitán estaba, básicamente, en una dimensión superior comparado con ellos. Quizá porque la forma en que Chilla esquivaba resultaba demasiado desmoralizante, la chica de coleta se detuvo de repente. No solo dejó de atacar, sino que sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Chilla notó que algo no iba bien y se apresuró a decir: «Espera. Un momento». Pero sus palabras no sirvieron de nada. La chica rompió a llorar allí mismo. Esto dejó a Chilla completamente desconcertado por un instante. No lo entendía. Acababa de verlo hacer exactamente lo mismo con el chico de cabello azul. ¿Por qué ahora se ponía a llorar? Los demás comenzaron a murmurar entre ellos. Al final hicieron llorar a la pequeña Rinka. Debía haberla detenido antes. No esperaba que el vicecapitán Otonashi tuviera un lado tan adorable. Mira lo nervioso que se ve ahora que una chica está llorando. Pensé que el nuevo vicecapitán sería muy estricto, pero parece bastante fácil de tratar. Sí, si hubiera sido el capitán Kishibe, le habría dado una lección todavía más despiadada a Rinka. Llevaban mucho tiempo conociendo a Ishii y Rinka y sabían que, aunque pareciera fuerte por fuera, en realidad era bastante frágil emocionalmente. Cuando se encontraba con algo que no podía manejar, era propensa a echarse a llorar. Al escuchar esos susurros, Chilla de repente pensó en una solución.
Adoptó deliberadamente un tono más severo. Si sigues llorando, no me quedará más remedio que llamar al capitán Kishibe. El resultado fue inmediato y eficaz. Rinka dejó de llorar al instante. El vicecapitán es muy malo, murmuró Rinka en voz baja mientras se secaba las lágrimas. Chilla suspiró para sus adentros. Si no hubiera hecho eso, no tenía idea de cuánto tiempo más habría seguido llorando. En ese momento, la voz del demonio de la ira resonó en su mente. ¿Entonces no tienes mucha resistencia contra las chicas que lloran? Su tono era juguetón, como si hubiera descubierto algo muy interesante. Chilla notó que el demonio de la ira se estaba burlando de él. ¿Qué? ¿Hay algún problema con eso? Nada, solo me parece bastante divertido. Chilla decidió ignorar al demonio de la ira y se volvió hacia su equipo. ¿Alguien más quiere intentarlo? Aunque 2 personas ya habían sido derrotadas por completo, todavía había quienes querían dar un paso al frente. No era que fueran testarudos, simplemente no querían dejar pasar una oportunidad tan rara. Después de todo, el vicecapitán no iba a hacerles daño de verdad. Aquella tarde, Otonashi Chilla utilizó este método de combate de práctica para completar su primer encuentro con los miembros de la División Especial 1. Los miembros de la División Especial 1 ahora estaban completamente impresionados por el vicecapitán Otonashi. Sentían que, en términos puramente de artes marciales, nadie en toda la Oficina de Seguridad Pública de Tokio, excepto quizás el capitán Kishibe, podría igualarlo. En cuanto a si eso seguiría siendo cierto, tomando en cuenta los poderes demoníacos, no podían asegurarlo, ya que no tenían idea de con qué demonio había hecho contrato el vicecapitán. No fue hasta pasadas las 9 de la noche que Otonashi Chilla finalmente abandonó la base de entrenamiento. Al regresar a casa, Chilla miró a Denji y de repente recordó algo. Denji, aunque no voy a obligarte a ir a la escuela, aprender sigue siendo muy importante. ¿Qué te parece si te busco un tutor? Denji se mostró algo reacia, pues sentía que estudiar era algo aburrido, pero tampoco quería que Chilla-Mii pensara que estaba siendo desobediente. Asintió y respondió. Está bien. Buena chica. Chilla le revolvió el cabello. Denji sonrió ampliamente, claramente feliz por el elogio. Al día siguiente, Chilla volvió a patrullar junto a Aki y Jimeno. Los 3 eran responsables de vigilar el mismo distrito durante toda la semana. Mientras pasaban frente a una escuela secundaria, Chilla se detuvo de repente. ¿Qué pasa, Otonashi-kun? Preguntó Himeno. Ahora que lo pienso, tú tampoco vas a la escuela, ¿verdad? No me digas que extrañas la vida escolar. No, solo estoy pensando en buscarle un tutor a mi hermana. Nunca ha ido a la escuela, explicó Chilla. Chilla podría haber preguntado en una agencia especializada, pero sentía que un estudiante actual sería más adecuado, siempre y cuando fuera un alumno sobresaliente. Desde luego, no pensaba contratar a un estudiante mediocre para enseñarle a Denji. ¿Un tutor? Puedes simplemente publicar un anuncio de reclutamiento en el tablón de anuncios de la escuela, sugirió Himeno. Pero como normalmente no se permite que personas externas pongan anuncios dentro del colegio, deberíamos hablar primero con el director. Aki abrió ligeramente la boca, queriendo recordarles que en ese momento estaban de patrulla, pero tras pensarlo un segundo, decidió guardar silencio. Estaba teniendo en cuenta los sentimientos de Chilla. Himeno se dirigió hacia la entrada de la escuela, con Chilla y Aki siguiéndola de cerca. Mientras no estuvieran siendo demasiado perezosos, pequeños desvíos durante la patrulla no eran un gran problema. Seguridad Pública no era excesivamente estricta con eso, especialmente cuando nadie estaba mirando. El guardia de seguridad en la puerta notó su atuendo y preguntó. ¿Son cazadores de demonios de Seguridad Pública? Sí, necesitamos hablar con el director sobre algo, respondió Himeno. Después de verificar sus credenciales, el guardia les indicó el camino hacia la oficina del director. Mientras los 3 entraban, el guardia comenzó a ponerse nervioso. 3 cazadores de seguridad pública apareciendo de repente, incluyendo a un vicecapitán. ¿Acaso habría un demonio dentro de la escuela? Pronto llegaron al edificio administrativo y localizaron la oficina del director. Hola, director. Tenemos un anuncio de reclutamiento que nos gustaría colocar en el tablón de anuncios de su campus, dijo Himeno, yendo directo al punto. ¿Qué tipo de reclutamiento? No estará relacionado con la caza de demonios, ¿verdad? Preguntó el director, visiblemente inquieto. Si ese fuera el caso, aunque la solicitud viniera de Seguridad Pública de Tokio, el director se mostraría reacio a aceptarla. Ya fuera una secundaria o una preparatoria, casi todos los estudiantes eran menores de edad. Jamás permitiría que niños fueran reclutados para una profesión tan peligrosa como la caza de demonios. Himeno negó con la cabeza inmediatamente.
No somos tan crueles como para pedirles a estudiantes que se conviertan en cazadores de demonios. Otonashi-kun, ¿por qué no lo explicas tú? Soy Otonashi Chiya, vicecapitán de la División Especial 1. Simplemente estoy buscando contratar a un tutor para ayudar a mi hermana con sus estudios, explicó Chiya brevemente. Ya veo. Eso no es problema. Solo entréguenme los detalles del anuncio cuando los tengan redactados, aceptó el director con facilidad. Al tratarse de cazadores de seguridad pública, estaba más que dispuesto a acceder a una petición tan razonable. Chiya no perdió el tiempo y redactó el aviso allí mismo. Salario inicial, 2000 yenes por hora. Horario, 1 o 2 horas al día. Período de prueba, 1 mes. Requisitos. Estudiante de preparatoria, entre los 10 mejores de su curso. Se requiere entrevista. Un salario inicial de 2000 yenes por hora era excepcionalmente alto para un trabajo de medio tiempo estudiantil. El promedio en Tokio solía rondar los 1000 yenes. Ofrecía el doble específicamente para atraer a los candidatos más brillantes. Después de todo, no le faltaba dinero. Bien. Haré que mi secretaria publique esto en el tablón en breve, dijo el director. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, una alarma estridente y ensordecedora resonó por toda la escuela. Chiya frunció el ceño al instante. ¿Qué es eso? ¿Apareció un demonio? No puede ser tanta coincidencia, ¿verdad? ¿Un demonio justo cuando llegamos? Comentó Himeno, confirmando las sospechas de Chiya. Vamos. Gritó Ayakawa Aki, saliendo inmediatamente de la oficina. Estaba bien familiarizado con estos protocolos. Todas las escuelas oficiales de Japón realizaban simulacros contra demonios con regularidad, pero esas alarmas eran mucho más suaves y constantes. Ese sonido significaba que un demonio real se encontraba dentro del campus. Chiya y Himeno lo siguieron rápidamente escaleras abajo. El director tampoco se quedó paralizado. Activó el sistema de megafonía y ordenó a los estudiantes permanecer dentro de sus aulas, advirtiendo que correr sin rumbo podía provocar estampidas o encuentros accidentales con la criatura. La mayoría de los alumnos no tenía idea de dónde estaba el demonio. Normalmente, un demonio sería interceptado por la seguridad armada de la propia escuela mientras esperaban la llegada de cazadores privados, o de seguridad pública si la situación escalaba. Pero ese día era diferente. Seguridad pública ya estaba allí. Un segundo anuncio resonó por todo el campus. El demonio está en el campo de fútbol. Repito, el demonio está en el campo de fútbol. Estudiantes y personal cerca del campo, evacúen inmediatamente. Repito, evacúen el campo de fútbol de inmediato. El anuncio por megafonía era urgente y ensordecedor. Chiya lo escuchó con claridad y salió corriendo hacia el campo. Ya había memorizado el plano de la escuela tras ver el mapa en el pasillo junto a la oficina del director anteriormente. Como no tenía tiempo para esperar a Aki y a Himeno, pronto los dejó atrás. Otonashi-kun es demasiado rápido, exclamó Himeno. Pero es mejor así. Si llega primero, podrá minimizar las bajas entre los estudiantes. Cambiemos nuestro objetivo, dijo Aki. Dejemos el demonio en manos de Otonashi. Nosotros deberíamos buscar a los estudiantes o profesores que aún no hayan conseguido alejarse del campo de fútbol. Aki hablaba con total confianza en la fuerza de Chiya. Al mismo tiempo, la mayoría de los estudiantes obedecía las instrucciones y permanecía escondida dentro de las aulas, mientras que quienes habían quedado afuera habían huido lo más lejos posible del campo de fútbol. Sin embargo, como los edificios escolares no estaban muy alejados, muchos alumnos podían ver al demonio desde las ventanas. La criatura parecía una pelota de fútbol salvo que medía varios metros de altura y tenía un par de brazos y piernas que parecían extremidades humanas momificadas. A juzgar por su apariencia, probablemente era el demonio del fútbol. Esto es malo. Todavía hay una chica ahí fuera. Parece que el demonio la ha elegido como objetivo. ¿Qué hacemos? Que alguien la salve. Muchos estudiantes notaron que la chica había sido acorralada por el demonio del fútbol y comenzaron a entrar en pánico. Pero nadie se atrevía a bajar para ayudar. Solo podían mirar, desesperados y preocupados. El demonio del fútbol retrajo sus extremidades y comenzó a rodar su cuerpo esférico a gran velocidad, lanzándose hacia la joven. Una vez que pruebas a un niño humano, nunca olvidas ese sabor. Hoy definitivamente voy a darme otro banquete. En un instante, el demonio llegó hasta la chica y estiró sus manos con la intención de atraparla y devorarla. Las piernas de la muchacha parecían haberse convertido en gelatina por el miedo. Apenas logró dar unos pasos antes de tropezar y caer al suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. No, por favor, no me comas.
Justo en ese momento, Otonashi Chiya llegó a tiempo. En un solo movimiento borroso, los brazos y las piernas del demonio del fútbol fueron cercenados por la katana de Chiya. Acto seguido, remató con un golpe final, partiéndolo limpiamente en dos. Intestinos y una gran lluvia de sangre salpicaron todo el campo. Ding. El anfitrión ha cazado con éxito al demonio del fútbol. Puntos de atributo obtenidos. 6. Este demonio del fútbol era de los tipos más débiles. Chiya lo eliminó en cuestión de segundos. Contra un demonio así no había necesidad de usar sus poderes oculares Kamui ni la fuerza del demonio de la ira. Hacerlo habría sido un desperdicio total. ¿Estás bien?, preguntó Chiya, dirigiendo finalmente su mirada hacia la chica. Al observarla mejor, vio un rostro muy familiar. Estoy bien, balbuceó la joven, secándose las lágrimas, aunque sus piernas temblaban tanto que no podía ponerse de pie. Ding. El anfitrión ha activado el logro primer encuentro con Higashiyama Kobeni. Puntos de atributo obtenidos. 1. Así es. La chica frente a él era Higashiyama Kobeni. Tenía un rostro adorable, cabello castaño y ojos marrones. Era de estatura baja y llevaba el uniforme de preparatoria. Su rostro aún estaba marcado por las lágrimas y teñido por un ligero rubor. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Chiya. No esperaba encontrarse con Kobeni allí. Sin embargo, retrocediendo 4 años en la línea temporal respecto a la historia original, tenía sentido que actualmente fuera una estudiante de secundaria. Así que Kobeni estudia en esta escuela. Al verla intentar levantarse mientras sus piernas seguían temblando, Chiya extendió la mano para sostenerla. No te fuerces. Lo siento, mis piernas están como gelatina, dijo Kobeni, con la voz llena de vergüenza. Mientras tanto, desde los edificios de la escuela, muchos estudiantes observaban con asombro. Ese chico es súper fuerte. Y además es muy guapo, ¿será alumno de nuestra escuela también? Probablemente no. Lleva algo que parece un uniforme de seguridad pública de Tokio. Ya he visto cazadores de seguridad pública antes. Todos son como hermanos y hermanas mayores muy increíbles. No necesariamente. Escuché que algunos estudiantes de secundaria, como nosotros, trabajan como cazadores de demonios a tiempo parcial, aunque casi todos están en el sector privado. Los estudiantes comentaban el suceso con tanta emoción que ni siquiera notaron que la alarma ya había dejado de sonar. Otonashi, ¿ya te encargaste del demonio? En ese momento llegó Ayakawa Aki. Él y Jimeno-senpai ya habían confirmado que no quedaban otros estudiantes ni profesores cerca, salvo la chica que estaba con Otonashi. Al ver el cadáver del demonio del fútbol, supo que Chiya lo habría eliminado sin problemas. Sí. No debería haber más demonios dentro de la escuela. La crisis ya terminó, asintió Chiya ligeramente. Parece que esta chica también está bien, observó Himeno mientras revisaba a Kobeni en busca de heridas. Pobrecita, debió de estar aterrada. Casi ser devorada por un demonio, es normal que las piernas le fallen. Así es, respondió Chiya en voz alta, aunque en su interior pensaba que, incluso si no hubiera llegado a tiempo, quizá Kobeni no habría estado realmente en peligro, tal vez habría sido el demonio del fútbol el que habría terminado en problemas. No te dejes engañar por su actitud tímida y llorona. Cuando se ponía seria, Kobeni era increíblemente fuerte. Fue una de las pocas que sobrevivió hasta el final de la historia original, y el demonio con el que tenía contrato seguía siendo un misterio sin resolver. Sin embargo, no estaba seguro de si la Kobeni actual, que aún era estudiante de secundaria, ya había firmado algún contrato, así que solo lo consideró una posibilidad. ¿Te sientes mejor?, preguntó Chiya a Kobeni con un tono amable. Un poco. Kobeni ya podía mantenerse en pie por sí sola. Miró a Chiya con gratitud. Muchas gracias. Sin embargo, cuando sus ojos se cruzaron con los de Chiya, apartó la mirada con timidez. Él estaba muy cerca, y además era demasiado apuesto. Chiya fue cuidadoso con la etiqueta y evitó cualquier contacto físico inapropiado. Una vez que se aseguró de que ella estaba estable, soltó su brazo. Luego se giró hacia Aki y Jimeno. Vámonos. Volvamos a la patrulla. ¿Ya te vas así sin más? Pensé que Otonashi-kun aprovecharía la situación. Una chica está en su momento más vulnerable después de un susto como ese, es el momento perfecto para dar el paso, susurró Himeno en su oído cuando ya habían avanzado unos pasos. ¿Qué clase de persona crees que soy?, dijo Chiya, algo sin palabras. Jajaja. Pero en serio, esa chica era bastante linda y bonita. Pensé que quizás sería tu tipo, bromeó Himeno. Sea mi tipo o no, ella es una estudiante y yo soy un cazador de demonios de seguridad pública. Pensar en esas cosas no tiene sentido, respondió Chiya con calma. Supongo que sí.
Eres muy responsable, Otonashi-kun, y Meno se puso un poco melancólica de repente. Recordó a una antigua compañera que estaba a punto de casarse con su prometido, solo para morir en acción al día siguiente. Los cazadores de demonios de seguridad pública, después de todo, no eran precisamente personas adecuadas para mantener relaciones con gente común. La patrulla del día terminó, y Chiya regresó a casa. Pero cuando se acercó a la puerta de su apartamento, vio a Higashiyama Kobeni en el pasillo, justo afuera. Estaba hablando sola, con una expresión nerviosa, como si estuviera ensayando algo de antemano. Tú. En cuanto Chiya habló, Kobeni dio un salto del susto. Al reconocer su rostro, sus ojos se abrieron aún más y se quedó completamente trabada al hablar. Cece, ¿cómo por qué estás? Debido a que un débil apareció en la escuela ese día, las clases fueron canceladas para el resto de la jornada en cuanto la crisis se resolvió. Justo cuando Higashiyama Kobeni se preparaba para irse a casa, vio por casualidad el aviso de reclutamiento en el tablón de anuncios. En el momento en que vio la cifra de 2.000 yenes, su corazón dio un vuelco. Trabajar solo 1 o 2 horas al día como tutora no parecía demasiado difícil, sus calificaciones cumplían con el requisito de estar entre los 10 mejores de su curso, y el pago por hora era increíblemente alto. Decidió ir a la casa del empleador para una entrevista. Como la escuela no permitía que cualquiera publicara anuncios en el tablón oficial, sintió que la oferta era confiable. Por eso Kobeni había estado practicando su presentación frente a la puerta del apartamento de Chiya. Tenía miedo de que los nervios la traicionaran y arruinaran la oportunidad. Había planeado tocar la puerta solo cuando sintiera que había practicado lo suficiente. Nunca esperó que el dueño regresara tan de repente y mucho menos que fuera el cazador de débiles de seguridad pública que la había salvado ese mismo día. ¿Vienes por la entrevista?, preguntó Chiya, entendiendo rápidamente la situación. Lo más probable era que Kobeni hubiera visto el anuncio y venido a postularse. Así. Asintió Kobeni con energía. Chiya presionó el timbre. Denji, ya llegué. Ya voy. Respondió Denji desde dentro, abriendo la puerta casi de inmediato. Pasa, le dijo Chiya a Kobeni. Ok, respondió ella, con una mezcla de timidez y nerviosismo extremo. Al ver a una chica desconocida entrando en la casa, y aparentemente traída por Chiya Mii, Denji se puso inmediatamente en alerta máxima. Su mirada se volvió aguda y se quedó fija directamente en la visitante. Al sentir la intensa mirada de Denji, la ya tímida Kobeni se puso todavía más nerviosa. Se preguntó qué había hecho mal. ¿Por qué aquella niña rubia la miraba con tanta dureza? Entonces lo entendió. El anuncio decía que buscaban una tutora para una hermana menor. Esa hermana debía ser la niña rubia. Aliviada, Kobeni se relajó un poco, suponiendo que la chica simplemente odiaba estudiar y no le agradaba la idea de tener una tutora. En realidad, Kobeni estaba equivocada. La reacción de Denji no tenía nada que ver con los estudios. Chiya, que naturalmente notó la mirada de Denji, le recordó con suavidad. Denji, no seas grosera con nuestra invitada. Está bien, murmuró Denji, haciendo un puchero de disgusto. Chiya se sintió un poco confundido por su actitud. ¿De verdad odiaría tanto estudiar? Si realmente le desagradaba, tendría que replantearse lo de contratar a un tutor. Su prioridad principal era que Denji viviera feliz. Todo lo demás era secundario. Chiya se preparó para realizar la entrevista en la sala. Toma asiento. Ponte cómoda. Gracias, respondió Kobeni, todavía rígida. Hizo una profunda reverencia antes de sentarse con cuidado en el sofá. Otonashi Chiya sirvió primero un vaso de agua para Higashiyama Kobeni antes de sentarse frente a ella. Bien, entonces comencemos la entrevista. Supongo que trajiste tu identificación de estudiante y tus calificaciones, ¿verdad? Ese sí. Kobeni sacó inmediatamente los documentos que había preparado de su bolso escolar y se los entregó a Chiya para que los revisara. Chiya simplemente estaba siguiendo el procedimiento. No había forma de que no supiera quién era la chica frente a él, pero tenía que fingir lo contrario. Echó un vistazo rápido a la identificación estudiantil y luego revisó las calificaciones. Un leve destello de sorpresa apareció en sus ojos. Kobeni estaba actualmente en segundo año de preparatoria y, desde su primer año, había estado entre los 10 mejores de su curso en todos los exámenes. Incluso había obtenido el primer lugar una vez. Realmente no esperaba que Kobeni fuera una estudiante tan sobresaliente. En la historia original nunca se mencionaba que fuera una alumna de excelencia. Cumplía perfectamente con los requisitos del anuncio. Mientras Chiya revisaba los documentos, Kobeni se ponía cada vez más nerviosa.
Su postura era rígida y sus manos, apoyadas sobre las rodillas, apretaban inconscientemente el pantalón. Chiya le devolvió los documentos y continuó. Higashiyama Kobeni, ¿verdad? ¿Qué horarios tienes disponibles cada día para este trabajo de medio tiempo? Kobeni pensó un momento. Estoy libre más o menos de 4 p.m. a 6 p.m. después de clases, y también cualquier hora después de las 7 p.m. por la noche. Entonces organiza tú el horario. Está bien venir 1 o 2 horas al día, ya sea por la tarde o por la noche, dijo Chiya. Aunque te estoy contratando, no quiero que esto afecte demasiado tus propios estudios. Al limitarlo a solo 1 o 2 horas, Chiya pensaba en dos cosas. Primero, que Denji probablemente se aburriría si estudiaba demasiado tiempo. Y segundo, que no quería perjudicar el rendimiento académico de Kobeni. Entendido. Asintió Kobeni con seriedad. Pero inmediatamente murmuró en voz baja. En realidad esa parte no importa mucho de todos modos. Aunque Chiya no pudo oírla con claridad, podía imaginar de qué estaba hablando. Sin duda tenía que ver con su situación familiar. Por lo que sabía, la familia Higashiyama tenía 9 hermanas, un hermano mayor y un hermano menor llamado Higashiyama Nori, y esos solo eran los que él conocía. No estaba seguro de si había más. La familia Higashiyama no podía permitirse enviar a tantos hijos a la escuela al mismo tiempo, y además tenía ideas muy tradicionales y patriarcales. En la obra original, no solo se negaban a dejar que Kobeni fuera a la universidad, sino que incluso intentaron obligarla a trabajar en la industria sexual para ganar dinero. A pesar de su enorme fuerza oculta, la personalidad débil y tímida de Kobeni hacía que no se atreviera a rebelarse contra su familia. En resumen, era probable que la Kobeni actual ya supiera que sus padres no pagarían sus estudios universitarios, así que pensaba que no importaba si un trabajo de medio tiempo afectaba sus notas. He decidido contratarte. Si el período de prueba del primer mes va bien, me gustaría trabajar contigo a largo plazo, dijo Chiya directamente. Normalmente, contratar a un tutor implicaba firmar un contrato, pero tratándose de Kobeni, él la consideraba completamente confiable. Kobeni lo miró atónita. ¿Tan rápido? Había esperado volver a casa y pasar la noche entera angustiada esperando noticias, pero la habían contratado en el acto. Porque eres una estudiante excelente y confío en ti, explicó Chiya con una sonrisa. No, me halaga demasiado. Kobeni estaba abrumada por el inesperado gesto. Definitivamente no desaprovecharé su confianza. No solo había conseguido un trabajo muy satisfactorio, sino que además había recibido elogios. En ese momento estaba llena de alegría, con el rostro tan rojo y adorable como una manzana madura. Ding. El anfitrión ha activado el logro. Sentido de cercanía de Kobeni, NV. 1. Puntos de atributo obtenidos. 2. Puedes empezar hoy mismo enseñándole a Denji material básico de primer grado de primaria. Cierto, casi olvido presentarlas formalmente. Otonashi Chiya se giró hacia Higashiyama Kobeni. Ella es mi hermana, Denji. Oh. Hola. Kobeni asintió rápidamente y se dirigió a Denji, que estaba sentada al otro lado de la habitación. Por favor, cuida de mí. Denji había permanecido allí desde el principio, y Kobeni había sentido su mirada clavada en ella todo el tiempo. Aunque en el fondo Denji no estaba muy conforme, respondió obedientemente porque Chiyamiri estaba presente. Igualmente, por favor cuida de mí. Al ver que la actitud de Denji no parecía abiertamente hostil, Kobeni se sintió un poco más tranquila. ¿Sobre el pago prefieres que te paguen diariamente o mensualmente? ¿Puedo adaptarme a cualquiera de las dos opciones?, preguntó Chiya al hablar del salario. Si está bien, preferiría que fuera pago diario, pidió Kobeni tímidamente. No hay problema, entonces será diario. Además, los 2000 yenes son solo la tarifa por hora durante el período de prueba. Tu sueldo aumentará más adelante según tu desempeño, explicó Chiya. No quería ofrecer un salario exageradamente alto desde el principio. Como aún eran desconocidos, ser demasiado generoso podría despertar sospechas. Su plan era sencillo. Una vez terminara el período de prueba, definitivamente le daría un aumento siempre y cuando no renunciara. Entendido. Trabajaré duro. La motivación de Kobeni aumentó cuanto más escuchaba. Ahora estaba completamente llena de entusiasmo. Entonces volveré a casa por ahora y regresaré esta tarde para empezar las clases con Denji, dijo Kobeni, poniéndose de pie y haciendo una profunda reverencia hacia Chiya una vez más. De acuerdo, te esperamos, respondió Chiya. Después de salir del edificio de apartamentos, Kobeni caminó de regreso a casa de muy buen humor. A mitad de camino, de repente recordó algo. Casi lo olvido.
Aquella mañana, su familia le había pedido que comprara patatas en oferta por tiempo limitado y pañuelos faciales. Si regresaba con las manos vacías, sin duda la regañarían. Inmediatamente cambió de dirección y salió corriendo hacia el supermercado. Unos 10 minutos después, Coveney salió del supermercado cargando 2 paquetes enormes de pañuelos, cada uno con más de una docena de cajas, y una pesada bolsa de patatas. Justo al salir, se topó con varias chicas que llevaban el mismo uniforme escolar. Por pura coincidencia, eran compañeras de su clase. ¡Qué casualidad, Higashiyama-san! Esta mañana casi te ataca un demonio. ¿Ya te encuentras bien? ¿Necesitas ayuda? Parece que te cuesta cargar todo eso. Sus compañeras estaban sinceramente preocupadas por ella. Sin embargo, Coveney entró en pánico y salió huyendo como si la persiguieran. Dejó a las chicas atrás, completamente desconcertadas. Una de ellas incluso comenzó a dudar de sí misma. ¿No me habré equivocado de nombre? ¿No era Higashiyama-san? Era ella sin duda. Pero siempre ha sido así. Casi nunca la he visto hablar o salir con nadie. He oído que su situación familiar es bastante difícil. Viendo que está comprando tantas cosas rebajadas de una sola vez, parece que los rumores son ciertos. Cuando estuvo lo suficientemente lejos del supermercado, Coveney finalmente redujo el paso. Soltó un suspiro de alivio y continuó su camino hacia casa. Normalmente no interactuaba mucho con sus compañeros y casi no tenía amigos. Sentía que socializar era una molestia y odiaba convertirse en una carga para los demás. En ese momento, Coveney murmuró para sí misma. Hablando de eso debería contarles a mamá y papá sobre el trabajo de medio tiempo. Quizá mejor no por ahora. Si al final no consigo el dinero, solo me regañarán. Alrededor de las 7 p.m., Coveney llegó, pareciendo que había venido directamente después de cenar. Otonashi Chiya se estaba poniendo su uniforme de seguridad pública, preparándose para salir. Justo tengo que salir un momento, así que dejo a Denji en tus manos. Volveré alrededor de las 9 para pagarte. Entendido, asintió Coveney. Después de que Chiya se marchó, ella caminó hasta la puerta del dormitorio. Dudó un instante, respiró hondo para prepararse mentalmente y luego tocó suavemente. Denji-chan, ¿puedo pasar? Adelante. La voz de Denji se alargó en un tono que no sonaba especialmente amable. Sintiendo cierta aprensión, Coveney abrió la puerta con una sonrisa forzada. Lo que más destacaba en la habitación de Denji eran la televisión y varias consolas de videojuegos, todas compradas para ella por Chiya. En ese momento estaba jugando un juego de lucha, disputando una partida PvP contra Pochita. Una repentina punzada de envidia surgió en el corazón de Coveney. Denji tenía una cama grande y bonita, un montón de juegos y una mascota rara pero adorable. Espera. Esa mascota estaba jugando videojuegos. Los ojos de Coveney se abrieron de par en par, creyendo que estaba viendo mal. ¿Qué está pasando aquí? Ese es Pochita. Es un diablo, ya sabes, no una mascota normal, explicó Denji, mirando por encima del hombro hacia Coveney. ¿Eh? La reacción de Coveney fue un poco lenta. Se quedó inmóvil un instante antes de exclamar con sobresalto. Un diablo. No hagas tanto escándalo. Pochita no le hace daño a nadie. Es un diablo muy bueno y muy lindo, dijo Denji, con un tono que sonaba como si estuviera juzgando a Coveney por ser tan ingenua. Ya veo, jajaja, la risa de Coveney sonó algo incómoda. Aunque la criatura que Denji llamaba Pochita parecía bastante amigable, aún le daba un poco de miedo. En ese momento, Denji dejó el mando voluntariamente y susurró. Pochita, tengo que estudiar ahora, así que nada de juegos. Si Chiyani se entera de que no estoy estudiando en serio, podría dejar de quererme. Bau. Pochita la entendió perfectamente y soltó un pequeño ladrido obediente. Al ver lo cercanos y armoniosos que eran Denji y Pochita, Coveney bajó un poco la guardia. Sacó un libro de su bolso y lo colocó sobre el escritorio. Era el libro de texto de primer grado que había pertenecido a su hermana menor. Ahora su hermana estaba en segundo grado y ya no lo necesitaba. Por suerte, aún no lo habían vendido, a diferencia de sus propios libros antiguos, que sus padres habían vendido hacía tiempo como papel usado. Recordaba claramente que el chico, no, su empleador, quería que empezara enseñando desde el nivel de primer grado. No conozco muchas palabras. ¿Puedes empezar enseñándome a leer y escribir? Dijo Denji con firmeza. Claro. Empecemos por aquí, respondió Coveney, comenzando con los títulos familiares. Esto es padre, esto es madre, esto es hermano mayor y esto es hermana menor. Comenzó enseñándole a Denji a reconocer los caracteres.
Sin embargo, cuando llegó a hermana menor, Denji, que había estado escuchando en silencio, la interrumpió de repente. Sabes que no soy la hermana biológica de Chillanii, ¿verdad? No te confundas. Al escuchar aquella declaración tan repentina y extraña, la expresión de Kobeni se quedó congelada. ¿Eh? Al ver la mirada intensa y completamente seria en los ojos de Denji, Kobeni no tenía idea de lo que quería decir. ¿Acaso ser una hermana biológica tenía algún significado especial? Lo que Kobeni no sabía era que Denji ya la había marcado como una rival en cierto sentido. En la base de entrenamiento de la División Especial 1, Otonashi Chiya había ido allí para su salida nocturna, con la intención de pasar más tiempo entrenando y relacionándose con los miembros de su escuadrón. Esta vez no se limitaba a esquivar, tomaba la iniciativa para atacar y contraatacar. Por supuesto, usaba muy poca fuerza, deteniéndose justo antes del impacto para asegurarse de que nadie resultara gravemente herido. El oponente actual de Chiya tenía el rostro ya algo hinchado y lleno de moretones, pero aún así se inclinó y dijo: «Gracias por la enseñanza». Para los cazadores de demonios de seguridad pública, que vivían constantemente al borde de la muerte, esas pequeñas lesiones no significaban nada. La experiencia obtenida en un combate de práctica era mucho más valiosa. Gracias por el combate, respondió Chiya con cortesía. Durante un descanso, las integrantes femeninas de la División Especial 1 se reunieron para charlar. El nuevo vicecapitán es genial. Es guapo y fácil de tratar. ¿Creen que tendrá novia? Olvídalo. Alguien como él seguramente ya está ocupado. ¿Sabían que el capitán Kishibe también era todo un rompecorazones cuando era joven? ¿En serio? Viéndolo ahora, se nota que no era mal parecido, pero es una pena que ya haya envejecido. Justo entonces, una voz que menos querían escuchar resonó de repente detrás de ellas. ¿Quién es el que ha envejecido? Kishibe había aparecido de la nada, hablando con el rostro completamente inexpresivo. En esta línea temporal, Kishibe tenía alrededor de 50 años, con abundante barba incipiente en el mentón y las sienes, además de arrugas visibles. Una cicatriz cosida cruzaba la comisura izquierda de su boca, llevaba pendientes en ambas orejas y tenía una complexión alta y robusta. La aparición repentina de Kishibe aterrorizó a las chicas. Parecían haber visto un fantasma. No, nada. No dijimos nada. De verdad. Ni una sola palabra. Sus expresiones de pánico las delataron al instante. La mayoría estaba en shock porque el capitán Kishibe casi nunca visitaba la base de entrenamiento. Sin embargo, a Kishibe no le importaba. No podía negar que realmente estaba envejeciendo. Capitán Kishibe, saludó Chiya con respeto en cuanto notó su llegada. Vicecapitán Otonashi. Vine hoy para informarte de algo. Es probable que mañana haya una misión importante. Haz que todos se preparen. Tú serás quien lidere el equipo, dijo Kishibe con una voz baja y plana. Ding. El anfitrión ha activado el logro. Primer encuentro con Kishibe. Puntos de atributo obtenidos. 1. Entendido, respondió Chiya. Era la primera vez que conocía al capitán Kishibe, y la presión que irradiaba era verdaderamente extraordinaria. Elige ahora a 9 personas para que te acompañen mañana. Se espera que el objetivo sea un demonio que ha tragado un fragmento de la carne del demonio pistola. No bajen la guardia y, si es posible, intentemos tener 0 bajas. Después de decir lo que tenía que decir, Kishibe sacó una petaca de su abrigo y comenzó a beber mientras se alejaba. Los miembros presentes comprendieron inmediatamente la situación. Muchos comenzaron a ofrecerse voluntarios, adelantándose para pedir un puesto en el equipo de Chiya. Incluso sabiendo que la misión del día siguiente sería peligrosa, ninguno mostró miedo. Una parte considerable de los cazadores de la seguridad pública de Tokio eran iguales a Ayakawa Aki. Personas que se habían convertido en cazadores de demonios únicamente para vengarse del demonio pistola. Eran sobrevivientes del desastre que este había causado años atrás. Tras haber perdido a sus familias, vivían solo para la venganza. Bueno, hagámoslo así. 9 puestos, el primero que llegue se lo queda. Otonashi Chiya no se molestó en elegir a nadie personalmente. Dejó que se ofrecieran voluntarios. No tenía ganas de seleccionar específicamente a los 9 más fuertes, ni creía que fuera necesario. Si todos sus compañeros fueran élite absoluta, el riesgo de que le robaran las presas sería mayor, y no quería arriesgar sus puntos de atributo. En menos de 5 segundos, Chiya ya tenía un escuadrón de 9 personas. Todos ellos habían sido perjudicados por el demonio pistola. Se habían unido a la seguridad pública impulsados por la ira y el odio hacia él.
Aunque una profesión tan peligrosa no puede considerarse exactamente una bendición, tu existencia, Ira, les ha dado el impulso para seguir viviendo, comunicó Chilla mentalmente con el demonio de la ira. Esto es solo lo que puedes ver. Lo que no ves son los incontables otros que, tras perder a sus seres queridos, cayeron en la desesperación. No pocos eligieron acabar con sus propias vidas. Al menos estas personas siguen viviendo bien y aún tienen la esperanza de continuar haciéndolo. Ahora que había asumido el papel de vicecapitán, tenía la intención de cumplir con sus deberes responsablemente y evitar bajas en la medida de lo posible. La razón por la que la seguridad pública tenía una tasa de mortalidad tan alta se debía principalmente a las frecuentes misiones de alta dificultad. Mientras él estuviera presente y pudiera cazar a los demonios rápidamente, nadie tendría que morir. Sin embargo, el demonio de la ira no se mostró particularmente conmovido tras escuchar aquello. Así que, al final, tampoco es algo bueno, ¿verdad? No veas las cosas de una manera tan blanca o negra, respondió Chilla con calma. Lo que intento decir es que el verdadero culpable es el demonio pistola. Fue él quien hizo que estas personas sintieran ira, una emoción que tiene tanto un lado bueno como uno malo. ¿No es precisamente ese el valor de tu existencia? Chilla continuó guiando pacientemente al demonio de la ira. ¿No es mucho mejor esto que rendirse ante la vida o suicidarse? Lo único que recibió a cambio fue una respuesta fría. No necesitas darme lecciones. No quiero escucharlo. Está bien. Chilla se dio cuenta de que el demonio de la ira era increíblemente terco. Tal vez predicarle lógica a un demonio era algo difícil de aceptar o comprender para ellos. Tendría que dejar que viera las cosas por sí mismo más adelante. Después de permanecer en la base de entrenamiento hasta las 9 p.m., Chilla regresó a casa. Esa noche era un poco especial. Fue Pochita quien vino a abrir la puerta. Pochita saltó, mordió el picaporte y usó su peso para bajarlo. Chilla entró y lo atrapó justo cuando soltó la manija, dejando al pequeño demonio sentado en sus manos. Claro, Denji debe de estar estudiando con Kobeni. Gracias, Pochita, dijo Chilla con una sonrisa. Bau. Respondió Pochita, igual de contento. Chilla caminó en silencio hacia la habitación de Denji y la vio estudiando seriamente con Kobeni. No queriendo interrumpirlas, se retiró con la misma discreción. Unos minutos después, Kobeni salió de la habitación. Ya es hora de que me vaya. Dejémoslo por hoy, dijo Kobeni a Chilla, algo avergonzada. Siempre había sido así. Se ponía nerviosa con facilidad al tratar con otras personas. De acuerdo. Fueron un poco más de 2 horas, así que te pagaré 5.000 yenes por hoy, dijo Chilla mientras le entregaba directamente un billete de 5.000 yenes. Muchas gracias. Exclamó Kobeni, gratamente sorprendida. No solo era decidido, sino que incluso le estaba pagando de más. Ah, cierto. Kobeni recordó de pronto dar su informe de progreso. Aunque Denji-chan no tiene conocimientos previos, tiene muchas ganas de aprender y capta las cosas rápido. Es una chica muy inteligente y buena. En realidad, Denji la había sobornado con una bolsa de snacks, diciéndole que alabara todo lo posible delante de Chilla-ni.